Em, Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Este video está bastante interesante, bastante padre. Seguimos con esta serie de videos en las que retamos nuestras habilidades geométricas al máximo. Y al día de hoy traemos un problema que sin duda cuesta trabajo. O sea, es complicado hacerlo. Lo digo yo porque me he tardado bastante resolviendo el problema y creo que vale la pena comentar la solución, ¿de acuerdo? Entonces, me da mucho gusto compartirles el video del día de hoy, ya que tenemos un problema muy chido, bastante padre. Déjenme se los presento. Eh, Nuevamente este es un ejercicio de este libro que estamos viendo de principios de Olimpiada y créanme que es un problema que vaya, yo garantizo que se lo puedes poner a cualquier persona que conozca geometría y va a ser un poquito complicado que le salga, o sea, sí le va a batallar porque sí es genuinamente un problema muy bonito. El problema dice, considera un triángulo XYZ y ABC. Entonces tenemos dos triángulos que tienen la propiedad de que el lado YZ pasa por A, el XZ pasa por B, XY pasa por C y nos dicen toma PQR circuncentros de triángulos XBC, YSA y ZAB. Y nos dicen que probemos que los circuncírculos de esos triángulos tienen un punto en común y además nos dicen que probemos una semejanza de triángulos. Entonces vamos nuevamente por este video. Déjenme apago mi cámara, nos vemos al rato. Entonces vamos a dibujar primero para entender el problema. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo. De preferencia yo utilizo el color negro. Entonces aquí tenemos nuestro triángulo. Y vamos a empezar con las etiquetas para entender el problema. Acuérdense, en geometría es bien importante dibujar X, Y y Z. Entonces tenemos nuestros vértices X, Y, Z y tenemos que otro triángulo de tal manera que en YZ tenemos un punto que se llama A. Luego XZ pasa por B, ¿sale? Tenemos B y finalmente en X y Y pasa por C. Entonces tenemos nuestro otro triángulo. Déjenme unir los vértices. Perfecto. Y una vez que tenemos los vértices X, Y, Z, nos dicen que tomemos los circuncentros. Entonces acuérdense, el circuncentro es la intersección de las bisectrices del triángulo y tiene la propiedad de que el círculo con ese circuncentro pasa por los tres vértices del triángulo. Entonces aquí por motivos de esto voy a intentar dibujarlo con mi tablet. Hay un aproximado para el primero. Para el segundo tenemos también lo mismo. Déjenme dibujarlo, que pase por acá, pasa por estos dos puntos. Ajá. Entonces listo. Y por último el tercero, que debe de pasar por estos tres, por A, B y C. Entonces listo. Y nos dicen que los circuncentros los ponen X, el circuncentro de X veces P. X veces P, entonces vamos a ponerle aquí nuestro circuncentro, por así decirlo, que sea P.
el de acá vamos a ponerle que sea Q y el de por acá que sea R. Lo que nos están pidiendo es dos cosas: mostrar que los círculos se intersectan en un punto en común que vamos a llamar I, que podemos ver que sí se ve que se intersectan, pero tenemos que demostrarlo. Y la segunda es que el triángulo que une estos PQR es semejante a X, Y y Z. Entonces, menudo problema que nos acabamos de encontrar, es un problema complicado. Entonces vamos a empezar con el primer punto. El primer punto creo que es un punto más o menos sencillo. Entonces lo primero que vamos a hacer es demostrar que pues los tres círculos se intersectan en un punto en común. Entonces lo primero que sabemos es lo siguiente, pues como vamos a llamar a este círculo el círculo, no sé, C1, este por acá va a ser el círculo C2 y este por acá va a ser el círculo C3, ¿no? Entonces vamos a decir que pues vamos a considerar lo siguiente. Consideremos C1, C2, C3, los círculos que pasan por los circuncírculos que pasan por A, Z, B, por BXC y ACY respectivamente. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que cualesquiera dos círculos o son tangentes, o sea, o no se intersectan, o son tangentes, o se intersectan en exactamente dos puntos. Entonces, ese es un elemento sencillo que tenemos que saber. Entonces, lo siguiente es que vamos a usar ese razonamiento, ¿sale? Entonces, notemos que pues C1 intersección C2 es exactamente, bueno, contiene a B, ¿sale? Contiene a B. Por lo que, pues sí, la intersección C1, C2 es distinto del vacío. Es decir, C1 es tangente a C2, ¿sale? C1 es tangente a C2, o C1 y C2 se intersectan en exactamente dos puntos. ¿Sale? Entonces, notemos que si C1 y C2 son tangentes, entonces, ¿qué pasará? Bueno, pues si en realidad C1 y C2 fueran tangentes, entonces ambos círculos serían tangentes en un punto, digamos, que les gusta. Pues sí, en el punto en el que se intersectan serían tangentes en B. ¿Sale? Entonces, pues C1 intersección C2 sería exactamente B. ¿Sale? De manera que
pues justamente como serían tangentes, entonces el segmento RBP, de manera que RBP serían colineales. Entonces, y listo. Entonces, como RBP son colineales, tenemos que, pues naturalmente al ser colineales, tendríamos que R y P están sobre los lados de XZ, sobre los lados, sobre el lado XZ. Entonces eso implicaría que R y P pues estarían por acá, porque serían colineales. Pero entonces, pues eso contradice el hecho de que sea un circuncírculo, ¿sale? Porque entonces, pues justamente para estos dos puntos pasaría por estos dos y tendría que pasar por un tercero, ¿sale? Ahora, bueno, esa es la primera parte. Entonces, por lo que se intersectan en dos puntos. Y pues ya, llamemos I a ese punto. Y lo que vamos a probar que I pues pertenece a C1 intersección C2, que ya vimos que ya también que ya está intersección C3, ¿sale? Ahora sí, para demostrar esta propiedad nosotros ya vimos que I pertenece a C1 e I pertenece a C2. Entonces nos queda por demostrar que I pertenece al C3, ¿sale? Entonces, por construcción, nosotros ya sabemos que C, o sea que A y C son puntos de intersección entre C2 y C1 con C3. Entonces, vamos a probar que I está en el tercero. Ahora sí, para probar esto, vamos a observar lo siguiente. Vamos a sombrear el siguiente
cuadrilátero, notemos que este cuadrilátero que estoy señalando en rojo, pues contiene sus 4 vértices en C1, entonces es cíclico. Entonces, vamos a ver uno. Como el cuadrilátero ZBIA es cíclico, pues tenemos que en un cuadrilátero cíclico los dos ángulos opuestos suman 180. Entonces tenemos que, para este cuadrilátero muy específico, el ángulo Z o el ángulo BZA más el ángulo BIA es 180. ¿Sale? Entonces, eso porque es cíclico, ¿no? Y por otro lado, tenemos exactamente lo mismo, pero en el otro caso. O sea, tenemos este cuadrilátero de acá, porque ya sabemos por definición que también va a ser cíclico. Entonces, similarmente, tenemos lo mismo, pero en el caso del ángulo C y B más el otro ángulo, el ángulo BXC, 180. Entonces, ¿cómo vamos a probar que I está aquí? Bueno, pues justamente podemos probarlo si el ángulo Y más el ángulo A y C son 180. Si esto ocurre, entonces el cuadrilátero va a ser cíclico. Y eso significaría, nuevamente por una caracterización de los cuadriláteros cíclicos, es que el círculo C3 contiene ahí. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Sencilla. Entonces, vamos a ver. Tenemos que el ángulo A y B, ¿sale? Por lo que el ángulo A y B pues va a ser 180 menos el ángulo BZA. Y nuevamente el ángulo C y B va a ser 180 menos el ángulo BXC. Y el ángulo AIC, ¿sale? Vamos a ver cuánto nos va a dar. Entonces, de estas dos vamos a utilizar lo siguiente. El ángulo como el ángulo A y C más el ángulo A y B más el ángulo C y B son 360 grados, o sea, porque estos tres ángulos son 360 grados, entonces tenemos que el ángulo A y C más A y B, que es 180 menos BZA más 180 menos BXC, entonces tenemos que todo igualdad son 360, de donde se desprende que el ángulo A y C va a ser esto 180 y esto 180, que son 360,
Entonces tenemos que el A y C es igual al ángulo BZA más el ángulo BXC. Y esto es clave, ¿sale? Esto es clave porque de aquí tenemos que el A y C ¿sale? Tenemos que el ángulo A y C, este que aparece acá, es BZA más BXC, que es BZA BXC, ¿sale? Es decir, ¿cuánto me da esos dos ángulos? Bueno, pues yo sé que esos dos ángulos más el ángulo más aún como estos dos ángulos BZA más BXC más el último ángulo que es el ángulo AYC son 180. Pues yo tengo que el ángulo yo tengo que estos dos ángulos azules, ¿sale? Pues tenemos que pues en realidad el ángulo BZA más el BXC son 180 menos el ángulo AYC, ¿sale? Pues lo que implica que pues ya acabamos, porque esto implica que el ángulo AIC es igual a 180 menos AYC. Es decir, AIC es 180 menos AYC. Sí, lo cual ocurre si y solo si pues el ángulo AIC, que es igual a si solo si este ángulo más AYC es 180, ¿sale? Y si y solo si el cuadrilátero AICY es cíclico. Y esto pues implica que I necesariamente debe estar en C3. Y listo, con esta parte terminamos la primera demostración. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la primera parte. Y vamos para la segunda parte, ¿no? La segunda parte es parte 2. Parte 2. Entonces, vamos a ver ahora que otro rollo distinto, ¿sale? Ahora ya sabemos que se intersectan en un único punto y tenemos además estas igualdades con los puntos, ¿no? Tenemos que este es A, este es B, este es I, y ahora vamos a tener que considerar pues segmentos, ¿no? Para empezar a unir nuestros triángulos. Entonces vamos a unir los centros, sale aquí
Listo. Lo que vamos a demostrar es que el triángulo PQR, ¿sale? Vamos a demostrar que PQR es semejante a XYZ, a XYZ, ¿sale? Ahora, ¿cómo lo vamos a demostrar? Pues está complicado, en este caso es un problema que sí requiere su tiempo para hacer la observación, pero yo siempre digo que hay que observar siempre los puntos importantes, ¿sale? Entonces vamos a tomar, por ejemplo, en este caso, con color rojo, vamos a tomar una línea. Y voy a hacer que esta sea la línea que conecta el centro con la cuerda, este mero. Entonces, y vamos a considerar, además de esta línea, este triángulo de acá y este de acá, este de acá y este de acá. Entonces vamos a considerar este dibujo, ¿sale? Y vamos a anotar lo siguiente, ¿sale? Lo primero que vamos a observar es que en el triángulo de arriba yo tengo que PI y PC son radios de S2. Entonces, como PI, PC son radios de S2, pues entonces son iguales. Entonces, PI, PC. ¿Sale? Entonces, como estos dos triángulos son estos dos PI, PC, los voy a marcar. Similarmente tenemos lo mismo con QI y QC. ¿Sale? Estos dos también van a ser iguales porque son radios de C3. Esto similarmente con C3. Ahora, tenemos estas dos igualdades. Más aún, notar que el triángulo PIQ es congruente con el triángulo PSQ por criterio pues lado, ya que PI es igual a PC y Q es igual a QC o a CQ, y además PQ es lado común. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un triángulo congruente todos los ángulos son iguales. De manera que, pues el ángulo IPQ pues es igual a el ángulo, aquí vamos a ponerlo, IPQ es CPQ. ¿Sale? Es el CPQ.
este de aquí y este de aquí son iguales. Y también tenemos el otro caso, el ángulo IQP. IQP es el IQP SQP. Es decir, este se llama beta. Entonces, pues tenemos que es una bisectriz, específicamente PQ es bisectriz del ángulo CPI. PQ es bisectriz. Y además es una bisectriz del ángulo IPC. Entonces, como es una bisectriz, nosotros tenemos que específicamente tenemos dos circunferencias, de manera que PQ es una bisectriz. Entonces, la línea de los centros va a ser perpendicular a la cuerda común. Entonces, listo. Por lo que pues tenemos que I y C es perpendicular a PQ. Y listo. Podemos repetir el mismo argumento. Análogamente, podemos demostrar que las otras líneas satisfacen la misma condición, es decir, que IA es perpendicular a QR y IB es perpendicular a PR. Entonces, vamos a borrar esta parte porque pues ya sabemos que efectivamente esa línea roja que pinté va a ser bisectriz y además intersecta perpendicularmente. Que vamos a centrarlo aquí. Ahí está. Vamos a hacer algo parecido acá. Tomamos que intersecte aquí y listo. Entonces, con esto hecho, pues ya casi hemos terminado, porque en realidad tenemos que este ángulo es un ángulo recto, este ángulo es un ángulo recto. Entonces, similarmente aquí, este ángulo y este ángulo son rectos y estos dos son ángulos rectos. Y aquí tenemos a I. ¿Sale? Entonces tenemos que, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues nosotros tenemos que estos de acá son rectos. Entonces este vale 90 y este vale 90. Entonces, este ángulo de acá, que es el PR, el ángulo PRQ, más este ángulo, pues deben sumar entre los 4 360. ¿Sale? Entonces,
debido a la perpendicularidad, tenemos que el ángulo PRQ más el ángulo BIA más 180 debería ser 360, porque son los 4. Entonces tenemos que el ángulo PRQ más BIA son 180. ¿Sale? Entonces, estos dos ángulos de acá suman 180. Ahora, ¿esto qué significa? Significa que el ángulo de acá por lo que el ángulo PRQ es 180 menos BIA. PRQ es 180 menos BIA. Más aún, como el cuadrilátero BIAZ es cíclico, pues tenemos que en un cuadrilátero cíclico dos ángulos opuestos suman 180. Entonces tenemos que BZA, entonces, como es cíclico, BZA, que es este de acá, y este también son opuestos. Entonces BZA más BIA, BZA más el ángulo BIA son 180 grados. De manera que pues B y A tienen que ser 180 grados menos BZA. Es decir, el ángulo PRQ debe ser 180 menos 180 menos BZA. Es decir, PRQ es igual a BZA. PRQ es BZA. Entonces vamos a marcarlos. PRQ, o sea, este azul, es igual a BZA, que es este de acá. Entonces, estos dos son iguales. Entonces, un argumento similar me dice que pues puedo replicar el mismo argumento con cualquiera de estos otros cuadriláteros cíclicos, por lo que entonces tendría yo que estos dos cuadriláteros compararía con estos dos de acá, y entonces tendría exactamente que el ángulo PQR ¿sale? PQR sería igual a XYZ. Y por criterio AA
pues tengo que el triángulo PQR es semejante al triángulo grande, o sea, XYZ. Y ahora pues listo, tenemos o hemos visto que este triángulo de acá es semejante a este triángulo de acá y que además se intersectan en un único punto I. Y este punto I, como tiene tantas propiedades, tiene un nombre muy interesante. El punto I se le conoce como el punto de Michael, creo. Entonces, déjenme lo busco nada más para confirmarles que sí se llame así. Entonces, esto sería todo por el video de hoy. Como acabamos de ver, es un problema que pues es retador, ¿no? O sea, definitivamente no es un problema sencillo, para nada. Ahora, en este problema usamos pues varias cosas, ¿no? O sea, usamos cuadriláteros cíclicos, congruencia de triángulos, hemos usado también perpendicularidad, cosas elementales como que la suma de los ángulos de un cuadrilátero es 360 grados, ese tipo de argumentos. Entonces, este problema es un problema bastante completo y cuya solución es desafiante. O sea, no es una cosa que se te ocurra de un día para otro. O sea, es algo que te lleva muchísimo tiempo. Yo duré muchísimo tiempo también intentando hacer el problema y no me salía. O sea, no crean que esta es la primera vez que lo resuelvo. Esta es ya la réplica de cuando lo resolví, porque realmente te puede tomar más de un día. O sea, el hecho de que se te ocurran todas las ideas seguidas una después de la otra, trazar los ángulos correctos, los lados correctos, es un desafío. Entonces, pues eso es todo por el video del día de hoy. Yo pienso que esto es una prueba de uno de esos problemas que te dejan pensando, ¿no? Porque tiene muchas propiedades bonitas, pero a la vez, o sea, dos propiedades bonitas: los circuncírculos se intersectan y los triángulos, el pequeñito definido por los centros es semejante al primero. Entonces, ojito ahí, es un problema chido, un problema de estos que vale la pena hacer al menos una vez, yo pienso. No sé ustedes, déjenme en los comentarios si tienen una demostración más corta de este resultado, porque realmente me emociona, me emocionaría poder tener una demostración más corta de este resultado, pero pues es complicado, ¿no? O sea, es un problema de geometría chido, ¿no? Yo pienso que vale la pena verlo. Y pues eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos ya, yo pienso, hasta la otra semana con algún otro tipo de video, también de problemas de geometría. Y dejen sus dudas, sus comentarios, todo en la descripción. Intentaré contestarlos, que tampoco es que tenga muchas vistas, pero espero que continúen con este tipo de videos. Nos vemos. Hasta pronto.